Y nos metemos ahora con ese peculiar libro que está escribiendo semana tras semana aquí con todos vosotros como espectadores y u oyentes. Mi compañero y amigo periodista, escritor precisamente, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Televidentes de tu canal. Pues nos metemos con esas historias peculiares poca gente conozco, que sean capaces de contar como tú lo haces. Hoy vamos a hablar de un hombre que es peculiar, pero que no es tan singular como muchos que hemos tratado porque es mucho más conocido, más reputado. Un maestro del periodismo, para mí es la personificación del periodismo, Manuel Chávez Nogales, pero sobre todo de una historia en concreto y a partir de ahí ya iremos viendo más. Bueno, vamos a hablar de probablemente, como tú has dicho, el periodista que se puede entender como maestro de periodistas. Para mí, por lo que he podido leer de su vida y los libros que me ha enseñado, he podido leer son este, este y este. Que no son pocos. Que no es un poco. Creo, sinceramente, que estamos hablando del mejor periodista español, pues probablemente bueno, del siglo XX seguro. Creo que no hay ningún periodista en el siglo XXI que le supere en todo. Un adelantado a su tiempo y que además vivió una época en la que lo fácil era hacer todo lo contrario a lo que él hizo, ¿no? Porque él, claro, vivió en los años 30, ejerció la profesión sobre todo en los años 30, finales de los 20 y los 30, y bueno, sufrió las giras del sinsentido de los extremismos, de unos y de otros, ¿no? Porque él siempre defendía, y de hecho voy a citar ya una de sus frases: mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. Es decir, una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia, el pecado contra el Espíritu Santo. Él luchaba por lo que tiene que luchar un periodista, desde la valentía, por contar la verdad. Una verdad al margen de condicionantes políticas, de condicionantes morales, de condicionantes éticas. La verdad eh, tiene muchos caminos, pero solo existe una. Es decir, y Chávez Nogales fue el hombre que en su tiempo, desde luego en España, más se acercó a la verdad, y por eso precisamente tuvo que salir de España, evidentemente, porque si no lo hubieran pillado uno, lo hubieran pillado los otros. O sea que por eso es por lo que Chávez Nogales tuvo que acabar viviendo y falleciendo en Londres, previa escala en Francia. Luego hablaremos un poquito, aunque sea brevemente, de eso que acaba de comentar, de su marcha de España, en relación con uno de sus libros que a mí me encanta, ¿no? Pero vamos a hablar de algo que consideran premonitorio. Así lo anunció hace casi 11 años ya la editorial Almuzara al presentar un libro de Manuel Chávez Nogales, casi 70 años después de su fallecimiento. Sí, bueno, él fue premonitorio en muchas cosas. Él adelantó como nadie lo que podía ser la Guerra Civil Española, y él adelantó también lo que después fue la Guerra Mundial, y sobre todo alertó de los peligros de los dos extremos. Y bueno, en este caso vamos a centrarnos en un principio en lo que supuso su estancia en Alemania, a donde fue o sea, después de pasar por la Italia mussoliniana, y donde, bueno, pues fue capaz de analizar de primera mano cómo se deben hacer las cosas el régimen nazi, ¿no? Y hacerlo, insisto, en una época en la que nadie lo hacía, porque en España, estamos hablando del año 33, en España se vivía una república. Hay que decir, antes de nada, para situar en contexto a quien esté viendo ahora mismo este vídeo, que Chávez Nogales, él se definía como un republicano. Te voy a buscar exactamente la frase. A ver, dice: para el conferenciante no está afiliado a partido. Dice, estoy resumiendo un artículo
publicados sobre Chávez Nogales después de dar una charla en Sevilla en el año 34. Para el conferenciante no afiliado a partido alguno, no hay en el mundo más que un régimen posible, el de la República Democrática, tolerante y comprensiva. Estamos hablando, pues, de un hombre republicano, un hombre que creía en la República, que no se sentía incómodo en un sistema como el que había en España, pero que era crítico con ese sistema, porque había que serlo. Porque no todo lo que se hacía en ese sistema estaba bien, ¿no? Bueno, pues por eso él quiso contar de primera mano, en este caso para el diario Ahora, de lo que vamos a hablar, cómo era el régimen nazi, ¿no? Y todo está recogido, todos esos artículos, o los más importantes, en el libro Bajo el signo de la esvástica, cómo se vive en los países del régimen fascista. Y en él, pues, se hacen muchas preguntas de toda índole y de todo tipo, ¿no? Se pregunta, por ejemplo, cómo puede ser que las mujeres, y es una pregunta que en parte suena también actual, ¿no? ¿Cómo puede ser que las mujeres alemanas, que haya mujeres alemanas nazis? Porque el sistema hitleriano abogaba por las tres Ks, que era Kinderküche, Kirche, niños, cocina e iglesia. Era todo lo que el partido nazi le ofrecía a las mujeres, ¿no? Entonces se pregunta por eso, se pregunta también por el estado de los judíos, que claro, ya empezaba a hablarse de qué estaba pasando con los judíos en Alemania. Y claro, a él le ofrecían unos datos, unas estadísticas, que a lo mejor había, en un periodo X de tiempo, pues habían fallecido 15 judíos. Y él decía, claro, es que si han muerto 15 judíos en este periodo, no es significativo. Pero él mismo reflexionaba, no me lo creo, no me lo creo. O sea, él era capaz de poner en solfa, estando allí y sabiendo que todo lo que él enviaba a España era escrutado una vez que salía, pues estando allí de contar todas estas cosas, pues con la total crudeza del que lo está viviendo en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, pues él lo denunció y a pesar de todo, a pesar de él haber enviado estos artículos e ir soltando todas estas invectivas, es capaz en este periodo en la Alemania nazi de a Goebbels, que esa entrevista, lo que me dejaron hacer de entrevista, después de haberlo conseguido pactar, fueron 3 preguntas nada más, y el acuerdo que había tenido Chávez Nogales con el régimen es que tenía que publicar íntegramente lo que Goebbels le respondió, ¿no? Y bueno, son 3 preguntas que también naturalmente se recogen en este libro. A mí me gusta mucho cómo define a Goebbels. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Sí, dilo, dilo. Sí, pues porque después de hablar de cómo se gesta esa entrevista y de los condicionantes que le han puesto y demás, pues de repente es muy gracioso, bueno, muy gracioso hasta donde puede serlo, ¿no? Que directamente, cuando ya se pone, explica un poco los condicionantes de la entrevista y de repente dice, así lo prometí y así lo cumplo. Permítaseme, sin embargo, decir a mis lectores quién es este doctor Goebbels. Y directamente dice, es un tipo ridículo, grotesco. Con su gabardinita y su pata torcida, se ha pasado 10 años siendo la reír de los periodistas liberales. Bien, pero a pesar de decir esto, Sabino Nogales deja muy claro que este tipo es peligroso, que este tipo podía hacer algo muy gordo en Alemania y en todo el mundo. Insisto, Goebbels fuera de Alemania en este momento, hasta donde yo tengo entendido, bueno, sí, se sabía que era un ministro, pero no se sabía la importancia que él, a través de la propaganda, iba a tener en el desenlace de la historia. Iba a decir de un periodo de la historia, no de toda la historia, porque probablemente sin la propaganda goebbelsiana, probablemente digo, que por cierto, una propaganda que tiene que copia en ciertos aspectos la comunista, el protocomunismo o el protobolchevismo, pues probablemente Hitler no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Entonces, bueno, pues ya avisa de cómo llevaba a cabo su tarea, cómo era capaz de mantener el pulso de todo el Estado nazi. Y las preguntas que les hace, las 3 preguntas que les dejan hacer, son muy claras. La primera es cómo se propone el Ministerio de Propaganda contrarrestar la propaganda antialemana que puedan llevar a cabo en el extranjero los judíos emigrados de Alemania. O sea, es una pregunta que periodísticamente es poco a saco, porque está metiendo el dedo en la llaga Goebbels,
que desde luego no sé si era brillante, pero sí era un tipo muy sagaz, pues le responde hablando de que, más o menos, resumiendo mucho, de que ellos sabrán que si los judíos de fuera de Alemania se ponían a hacer propaganda contra el régimen nazi, pues que ellos sabrían las consecuencias que tendría para los judíos que estaban en Alemania. Una clara, iba a decir velada, ¿no? Una clarísima amenaza. La segunda pregunta, ¿qué métodos de propaganda piensa emplear el ministerio fuera de las fronteras de Alemania? Bueno, pues Goebbels responde de una manera también bastante sagaz diciendo que propaganda no, que lo que hace, lo que él quiere hacer es que se vea realmente la verdad de lo que se está haciendo en Alemania. En fin, realmente no se sabía ni se supo a ciencia cierta hasta que se descubrieron todas las atrocidades del nazismo, no se supo bien todo lo que, hasta dónde había llegado la locura de Hitler y de sus secuaces, ¿no? Y la tercera, y es muy interesante, dice, ¿cree el señor ministro de Propaganda que la doctrina nacional socialista puede y debe encontrar un eco en los demás países? O sea, a mí me resulta la más interesante de las tres, porque si te das cuenta, esa pregunta tiene mucho de precognición. Está ya Chávez Nogales dejando caer, y es algo que luego se ve en el libro y en general en toda su obra, que él ya presentía lo que iba a pasar en España 3 años después y en Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay quien, ya hemos hablado una vez de este tema, hay quien sitúa el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el 36. Pero decía, es muy interesante esta pregunta y la respuesta de Goebbels también es curiosa, ¿no? Porque dice, puedo repetir con referencia al nacionalsocialismo la palabra de Mussolini cuando dijo que el fascismo no era artículo de exportación. Tampoco lo es el nacionalsocialismo, pero tengo, eso sí, el convencimiento de que la transformación espiritual de Europa, expresada en el fascismo, kemalismo y el nacionalsocialismo, será completa dentro de 1 o 2 décadas. Cada pueblo deberá encontrar en la esencia de su propia personalidad nacional nuevas formas para dicho espíritu, pero no cabe duda de que llevará una ventaja a los pueblos que se mueven ya ahora al impulso irresistible del sentimiento nacionalista. Esta entrevista fue publicada en mayo del 33, ¿no? Y cuando Chávez vuelve de su periodo en Alemania, no es que hable de su experiencia únicamente en Alemania y en Italia, habla de cómo esa experiencia puede ser trasladada, o podría ser trasladada en este caso a la Sevilla de esa época, ¿no? Del año 33. Y hace una analogía entre Sevilla y Múnich que resulta interesante, ¿no? Porque él cree, en este momento cree, que las circunstancias que había en ese momento no podría darse un nazismo en Sevilla. Pero sí que deja caer que si la República no toma medidas para que eso no suceda, podría llegar a una situación en la que algo parecido se podría dar en España. Algo así deja caer. Curioso que el título de la conferencia, que es ¿cómo se acaba con una república? Del comunismo ruso al fascismo alemán. O sea, imagínate una conferencia en la Sevilla de la Segunda República con ese título. Es verdaderamente provocador, pero no solo por el concepto, sino porque alude a todo lo que había en ese momento. O sea, en esos años casi no había ambaje, casi no había término medio. Chávez Noval era el portavoz de algo que casi no existía. Era la voz de las personas que tenían sensatez en unos periodos en los que la sensatez era prácticamente inexistente, ¿no? Él decía que no cabe, o que no cabía ese paralelismo, pero dice que deja caer también que hace un buen servicio a Sevilla, hablando de esto y en esos términos, ¿no? Un hombre que, como ya he contado antes, murió en Londres, pasó por París ya cuando tiene que exiliarse, porque aquí en España, por una vez que comienza la guerra, no tenía acomodo ni por ningún lado ni en otro, sale corriendo, porque él decía que la crueldad y la estupidez se enseñoreaba en toda España y le estoy citando, la peste del fascismo y del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, pues él salió huyendo de los sectarismos y se fue a París, pero claro, de París también tuvo que salir huyendo a Reino Unido porque claro, París también fue ocupada, ¿no? De hecho, y aquí también entroncamos, que no hemos comentado antes, a Chávez Nogales con Córdoba, antes de haber en sus principios como periodista, él estuvo en Córdoba. Él estuvo en Córdoba con apenas 23 años
siendo redactor jefe de un periódico que se llama La Voz, que era un, bueno, un referente, se puede decir que era entonces, por lo que he podido leer, era un referente de la prensa cordobesa, que entonces al principio era de clara orientación republicana, lo dirigía un señor llamado Joaquín García Villanueva. Pues en Córdoba pasa un tiempo y no es un tiempo baladí, aunque no es mucho el tiempo que pasa en Córdoba. Aquí en nuestra ciudad publica su primer libro, que por cierto se llama La ciudad, son unos relatos, paradójicamente no sobre Córdoba, sino sobre Sevilla, ¿no? Que al final pues allí tienen eco y el Ayuntamiento de Sevilla le dieron un premio, ¿no? Por este recopilatorio de relatos, ¿no? Y en Córdoba, pues aparte de publicar su primer libro, también ve a luz su primer hija, en este caso, una mujer llamada Pilar y que no murió hace mucho, no murió hace mucho y que incluso estuvo en un encuentro que se llevó a cabo en Córdoba en febrero del año, eh, creo que fue 2018, que entonces tenía 98 años, Pilar Chávez, había nacido en el 2000, en el 1920, y estuvieron aquí tres figuras de la talla de Andrés Trapiello, Juan Echanove y también Arturo Pérez Reverte, para hablar de la figura de Chávez Nogales, digamos en términos eh, unívocamente elogiosos, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Que se juntaran. Yo recuerdo estar ahí y, bueno, cuando Juan Echanove leyó, que si alguno de tus televidentes no lo ha hecho, lo recomiendo, además sé que tú también lo has leído, el prólogo de A Sangre y Fuego, que para mí es una de las piezas más conmovedoras, impactantes, que se ha escrito en castellano, seguro, en el siglo XX, o sea, no estoy exagerando. Pues cuando Juan Echanove leyó ese prólogo, la gente se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Con la voz de Juan Echanove, ¿no? Y con el sentimiento que le puso y el sentimiento que ya de por sí tiene en en su el letra, texto. el texto. Pues eso, él estuvo aquí, él tuvo aquí, es curioso, ¿eh? Porque también dejó un legado y en parte también tuvo su rifirrafe, ¿no? Con una figura también muy importante en la Córdoba de esa época y que, bueno, pues evidentemente todavía se le puede considerar una figura importantísima de la historia de Córdoba, como fue el veterinario y a la vista Rafael Castejón Martínez de Arizala, ¿no? Que es el hombre que tiene, que si alguno ha ido al rectorado de la UCO, la estatua que hay es de él. Pues él le suelta una pullita en esos tiempos, diciendo que esperaba que se familiarizara con Córdoba y que así como era cantor de Sevilla, llegara a cantar también el alma de Córdoba, pero no ha sido así. Chávez ha continuado cantando a Sevilla sin sentir por Córdoba ese estremecimiento que sentimos nosotros cuando vamos a Sevilla. Pero fíjate la respuesta tan, para mí, elegante que le devuelve Chávez, ¿no? Dice, en Córdoba he hallado mi centro. En Córdoba he puesto manos a la tarea. Córdoba es mi primer libro y mi primer hijo. Hubiera sido, pues, lo exacto cumplir con los tres términos del proverbio, que en este día salir a nuestra tierra a plantar un almendro más en su falda. Y dice, en referencia a que no amaba a Córdoba, no, porque la amo y admiro religiosamente, porque sé la hondura y la complejidad de su espíritu, porque también he alzado mi voz contra los que vienen a descubrirla, es por lo que no pondré mis manos sobre ella. O sea, creo que más elegante no cabe. O sea, no se puede dar una respuesta más elegante como la que dio Chávez Nogales en esos tiempos a Castejo Martínez de Arizala, ¿no? ¿Qué pasó con Chávez? Bueno, ya lo he dejado caer. Muere de una peritonitis en Londres y muere cuando podía estar más cerca de recuperar más o menos la libertad, se puede decir, ¿no? Porque, porque está cerca ya el desembarco de Normandía, pero en Londres no precisamente en unas condiciones de abundancia, fallece. Es enterrado en un cementerio, creo que está por la zona de Fulham, y enterrado prácticamente en el más absoluto anonimato, no, en el cementerio North Sheen de Fulham, en Londres. No hay ahora mismo todavía, aunque se hizo en el 2019 un homenaje a su figura, no hay una lápida
que señale el lugar donde se encuentran los restos de Chávez Nogales, ¿no? Y, y eso me parece para mí una barbaridad, porque no cuesta. Y seguro que a lo mejor él, fíjate lo que digo, a lo mejor él, habiendo leído su obra, tampoco lo necesitara. A lo mejor él preferiría que todos los que de un modo u otro, mejor o peor, nos dedicamos a contar cosas, intentáramos seguir su ejemplo. Y creo que para mí es el ejemplo. O sea, no cabe un ejemplo mayor que una persona que entrega su vida. Él dio su vida por lo que él consideraba justo, contar lo que estaba pasando sin cobrar prebendas de uno y de otro, haciendo desde la absoluta libertad que le daba el poder tener un hueco en un medio. Y fíjate, en aquella época medios había pocos, que era solo papel y radio, pues contar desde eso, desde la libertad, desde se podría decir libertad de cátedra que tenía, pues, por lo que él consideraba que estaba pasando desde el punto de vista de lo que él analizaba in situ, ¿no? Pues él, que yo sepa, sigue sin tener más recuerdo que el que en ese día le prestaron y que, bueno, cuando miras en ese cementerio, buscas información en ese cementerio, te dicen que está ahí. Pero aquí en Córdoba, que no hay una calle Chávez Nogales, ¿por qué no hay una calle Chávez Nogales en Córdoba? ¿Por qué no se recuerda? Quizás esa sea la reflexión más profunda, ¿no?, que podamos llegar. ¿Por qué no se recuerda a una persona que denunció las barbaridades de ambos bandos? ¿Por qué ha habido calles aquí a personas que hicieron tanto mal para otras personas? Eh, Personas que mataron gente simplemente porque tenían una ideología distinta a ellas. ¿Por qué? ¿Por qué se recuerda tanto a quienes mataban y no a quienes denunciaban a quienes mataban? Precisamente, Tony, era lo que yo comentaba al principio que quería hablar. Chávez Nogales, que por cierto estuvo en una lista negra de la Gestapo, de la Hombre, policía claro que también. criminal Estaba en todas las listas eso es, negras. Por de eso la se fue de Gestapo. París, claro. A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España, que es donde para mí más se refleja eso que ha contado Tony, que es que Chávez Nogales narraba la realidad sin dejarse guiar siquiera por sus propios sentimientos o pensamientos. El prólogo es estremecedor, pero es que el libro en sí, que no lo haya leído, que lo haga, porque probablemente acabe de quitarse muchos prejuicios y muchos juicios de valores sobre la guerra civil, lo que significó, porque ahí retrata el salvajismo, lo voy a decir así, el salvajismo tanto del bando republicano como del bando nacional. Que hubo un bando que lo causó todo, sí, pero que el Cafre fueron, hablando mal y pronto, lo fueron uno y otro también. Fíjate el final de ese prólogo del que hablamos, ¿no? Dice, para librarme de esta congoja de la expatriación y ganar mi vida, me he puesto otra vez a escribir y poco a poco he ido tomando el gusto de nuevo a mi viejo oficio de narrador. España y la guerra, tan próximas, tan actuales, tan en carne viva, tienen para mí desde este rincón de París el sentido de una pura evocación. Cuento lo que he visto y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que intento manejar a mi albedrío a fuerza de estar vivos se alzan contra mí y arrojando la máscara literaria que yo intento colocarles se me van de entre las manos, diciendo y haciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen. Luchando con ellos y conmigo mismo por permanecer distante, ajeno, imparcial, escribo estos relatos de la guerra y la revolución que presuntuosamente hubiese querido colocar subespecie eternitatis. No creo haberlo conseguido y quizás sea mejor así. O sea, es tremendo y es una figura que nunca está de más recordar y que creo que si hubiera justicia, aquí tendría que tener una calle, y no solo aquí, sino en cualquier rincón de España. Pero estuvo aquí, vivió aquí, luchó por lo que él consideraba justo, me parece que no. Pues la reivindicación de Tony la suscribo, de Manuel Chávez Nogales, en un tiempo además en el que el periodismo Uf, no pasa su mejor etapa, desde luego. Tony, no. muchísimas gracias como siempre. El título del libro era, si no recuerdo mal, Bajo el Bajo el signo signo de la esvástica. de la Bueno, esvástica. te puedo decir, cualquiera de los libros que he leído de él son maravillosos, Bajo el signo de la esvástica, A sangre y fuego, el maestro Juan Martínez que estaba allí, este además tiene el prólogo de Andrés Trapillo en la edición del libro del asteroide, el de La moneda de Francia, buenísimo,
buenísimo, cuando empiezan los nazis, en fin, ya te puedes imaginar, ¿no? Se van acercando a París. Luego uno más desconocido, pero que también tiene mucho encanto, que es Ifni, la aventura colonial española. Todos maravillosos, todos magníficos y todo es recomendable, especialmente, por si alguno lo esté viendo, para aquellos que quieran dedicarse a la profesión de periodista, que ninguno llegará a ser Chávez Novales y esperemos que ojalá no tengan que vérsela en la de Chávez Novales. Pues siempre presente Chávez Nogales, al menos para nosotros, igual que George Orwell, por ejemplo, ¿no? Por Muchísimas ejemplo. gracias, Tony. Un abrazo muy fuerte. Un placer, un abrazo, Rafa.